Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el video, comenzar a grabar este video, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que nos dirija, que no sea con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios, y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y sea nuestro maestro en este tema. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener la palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, Señor, queremos hacerlo con la sabiduría que baja de lo alto, desde el trono de la gracia, desde donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, Padre Santo, y tu Hijo amado intercediendo como somos sacerdotes por nosotros, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano y quite mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y tú puedas hablar tu palabra. También oro para que el Espíritu Santo esté en todos los lugares donde se vaya a oír y ver este video, de manera que todos quedemos henchidos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos para el reino de los cielos. También, Padre misericordioso, queremos la compañía de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde se vaya a oír y ver este video, para que todos, Padre misericordioso, estemos protegidos y que el estudio que se va a hacer, el repaso de esta lección, Señor, sea de provecho para todo y cada uno de nosotros y que Satanás no pueda hacer nada. Reprende a Satanás en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre misericordioso, que perdones todos sus pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana es El pan, el agua de vida. El pan y el agua de vida. Ese es el título. También encontramos el versículo de memoria que tiene la lección para esta semana y lo encontramos en Éxodo, capítulo 16, 28 al 30, que nos dice de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Eso de 16, 28 al 30 y dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor os les dio el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido hacia la tierra prometida. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. O sea, tras el desierto, tras el recorrido hacia la tierra prometida, iba el pueblo de Israel a experimentar muchas lecciones. El Señor los guiaba, o los guiaría y cuidaría y deseaba guardarlos, y deseaba que crecieran, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación y generosidad. Todo esto tenía que aprender el pueblo de Israel de antaño. Lo mismo para nosotros hoy día, que estamos caminando como iglesia adventista del séptimo día y como pueblo de Dios que se quiera adherir a este pueblo y que quiera consagrarse para el reino de los cielos, debemos de aprender todo lo mismo: disciplina, dominio propio, abnegación y generosidad y confianza
en el Señor. Esto debemos de aprenderlo también nosotros, porque todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, para que nosotros también podamos alcanzar lo que queremos, porque este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios, y entonces todo lo que quería el pueblo para alcanzar la tierra prometida, entonces nosotros también, el pueblo de Israel, nosotros como el Israel espiritual, el pueblo de Dios para este último tiempo, para este tiempo final, entonces debemos de aprender lo mismo: dominio propio, abnegación, generosidad y confianza en el Señor. Y especialmente obediencia, porque nosotros debemos de ser obedientes. Muchas personas dicen que podemos heredar el reino de los cielos con desobediencia, que por gracia únicamente, que la obediencia ya era para el pueblo de Israel, pero para nosotros hoy día no hay necesidad. Pero la palabra de Dios dice, o requiere especialmente obediencia. Moisés era un líder visible, y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si quería triunfar. Recordemos que Moisés era un hombre entregado al Señor, porque hoy en día ponen líderes en la iglesia, pero que no son consagrados y que no son verdaderamente personas que quieren el bienestar del pueblo. Entonces, pues no podemos confundir una cosa con la otra. Tenemos que tener el discernimiento de Dios para poder saber si ese líder verdaderamente va de acuerdo al liderazgo con Dios. Porque nosotros debemos de sujetarnos a los líderes, y este pueblo tenía que sujetarse a los líderes, Moisés. Pero una cosa es Moisés y otra cosa los líderes de hoy en día. Entonces, que tengamos muy bien en cuenta, porque vamos a mirar cuáles eran los aspectos de los líderes. Tenían que ser personas verdaderamente dirigidas por Dios y que verdaderamente estuvieran cumpliendo las normas y los estatutos y todo lo de Dios. Y si vamos a hablar de Moisés, era un hombre, dice, perfecto. Tuvo un pecado, pero se arrepintió durante esos 40 años y Dios no lo entró en la tierra prometida, pero hoy Moisés está en el cielo. Entonces, miremos bien claramente lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces debemos de confiar en el líder. Ahora, el líder de nosotros es Jesucristo. Lógicamente que hay líderes visibles, pero tenemos que pedirle a Dios que nos muestre si es el líder, o miremosle su comportamiento y su liderazgo, si es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, pues yo no me puedo sujetar a un líder que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si va a favor de la voluntad de Dios y es como Moisés, amén, nos podemos sujetar a él. Entonces dice aquí, era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como comunidad y que se ayudaran mutuamente. Había muchos obstáculos y desafíos por delante. Gran parte de su crecimiento espiritual dependía de cómo enfrentaran esos desafíos y respondieran a Moisés, especialmente cuando los retos fueran grandes. Eso tenían que sujetar. Moisés era el que dirigía al pueblo, pero era un hombre santo, era un hombre perfecto. No miremos los líderes de hoy en día verdaderamente, porque hay líderes, porque Moisés era un líder verdaderamente santo, y a través de esa lección lo hemos de mirar. Él dice aquí, conocido adagio chino, dice que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, y es acertado en la situación de ellos, y necesitaban confiar en las indicaciones del Señor y a cada paso. Trágicamente, como veremos, no aprendieron esas lecciones tan fácilmente, pero vamos a mirar que ellos hicieron. Entonces vemos claramente que el Señor puso a Moisés como líder. Y tenemos que mirar a Moisés, y Moisés sí era un verdadero líder, un verdadero hombre de Dios, temeroso y apartado del mal como Job, y que tenía que aprender con el pueblo también muchas cosas, pero él como líder se mantuvo firme. Entonces vemos que después de salir del Mar Rojo, de pasar el Mar Rojo, llegaron a un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas. Dice muy claramente, los tiempos y los villanos, sin embargo, lo más importante del relato suele ser el desenlace y las lecciones aprendidas. Los mismos puede decirse de los relatos bíblicos acerca de la historia del pueblo de Dios tras el cruce del Mar Rojo. O sea, ellos tenían que pasar el Mar Rojo, pasaron. Como muestra los episodios, Dios
es el solucionador de los problemas y el pacificador. Dios es el solucionador de todo. O sea, un líder tiene que estar sujetado ¿a quién? A Dios. Sin embargo, su labor y dificultad por la incredulidad de las personas. O sea, había incredulidad en quiénes? En las personas. O sea, nosotros podemos ser incrédulos. Moisés era una persona que era crédula y creía verdaderamente en quién? En Dios. O sea, un líder debe creer verdaderamente en Dios, no ser un líder incrédulo. O sea, Moisés siempre confió en quién? En Dios. Debido a su constante murmuración y desobediencia al pueblo, porque el pueblo era desobediente. Moisés quería encaminarlos, pero ellos eran desobedientes. Los hebreos experimentaron serias complicaciones, incluso tragedias. Trajeron sobre sí mismos muchas dificultades debido a su incredulidad. Esto lo podemos encontrar, decimos, en Éxodo capítulo 15, 22 al 27, nos habla de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 15, 22 al 27 dice, y hizo Moisés que partiesen de Israel al Mar Rojo y salieron al desierto del Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. O sea, ellos le decían al pueblo, a Moisés, y Moisés clamaba a quién? A Dios. El pueblo debe clamar es a Dios, pero en este momento comenzaban a clamar a Moisés y a decirle, bueno, Moisés. Y entonces Moisés dice, clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol a Moisés y le dijo, córtalo, y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. O sea, Dios prueba a ver cómo es que el pueblo va a andar. O sea, Dios lo prueba aún con líderes inconversos, con líderes que no son. Dios lo prueba, pero Dios prueba a su pueblo a ver a cuál líder es que van a aceptar. Nosotros debemos aceptar al líder que es Jesús. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres los retos delante de los ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces vemos claramente que la primera prueba de fe, esto fue una prueba de qué? De fe, estuvo asociada a la necesidad de agua. ¿Quién en un desierto no necesita agua? Nosotros debemos de tener agua. Pero dice que ellos se lanzaron a tomar de esta agua, pero ¿eran qué? Amargas, o sea, el agua no era potable. Mara significa amargo o amargura. Y como el agua era amarga, la fe de Israel desfalleció en su bondadoso Señor. Se tambaleó rápidamente. Muchas personas, por eso nosotros como pueblo de Dios estamos caminando en un desierto y vamos a tener pruebas y vamos a tener dificultades para llegar a la Canaán celestial. Por eso este servidor no predica como muchos que dicen vengan a Cristo y se le acaban los problemas. Él acaba con el problema del pecado. Y también le ayuda a resolver todos los problemas, pero tenemos que tener fe y confianza en quién. En Dios, dice muy claramente. Sin embargo, Dios reaccionó con compasión. Dios es un Dios compasivo. Muchas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, pero es el mismo Jesús, el que guiaba al pueblo de Israel. El mismo ángel de Jehová que dice la palabra del Señor, que también habla de quién, de Jesús. Era el que iba en la nube. En la noche una nube de fuego para calentar al pueblo por el frío del desierto, y en el día una nube que tapaba el sol para que el pueblo de Dios no se fatigara con el sol en el desierto. Mas sin embargo sentían sed, como toda persona. Entonces vemos claramente que vemos aquí la compasión de Dios, y el primer milagro fue realizado con un trozo de madera. Por supuesto, no fue la madera, sino el Señor quien hizo que el agua se tornara dulce y potable. El pueblo tuvo que aprender importantes lecciones. Primero, paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Nosotros tenemos que esperar.
Muchas veces muchas personas se desesperan y dicen, pero yo llevo tanto tiempo orando para que el Señor me quite esto, haga esto, y nada. Pero tenemos que seguir confiando en Dios y seguir hacia adelante. Nunca debemos retroceder. Y dice, y segundo, que Dios hace las cosas con cooperación con los seres humanos. O sea, tú haces y yo hago. Dice él muy claramente, si haces y cumples mis mandamientos, mis normas y mis estatutos, pues entonces yo no te voy a enviar ninguna enfermedad, le digo a los egipcios. Lo mismo para nosotros hoy. Hoy en día podemos también confiar en Dios que, aunque puedan haber alguna clase de dolencia o algo, pero Dios promete que Él nos va a ayudar. Entonces vemos claramente que esto le dijo a los egipcios. Sin embargo, los hijos de Israel dieron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho en ellos. Sabemos que ellos no miraron, como dice 15:11 de Éxodo, dice muy claramente que 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terribles maravillas y hazañas. ¿Hacedor de qué? De prodigios. Cuando vieron al pueblo egipcio, al faraón y a todos los egipcios muertos en el mar, ellos cantaron. Pero después, cuando llegaron a las aguas, se olvidaron de esto, a las aguas amargas. Se olvidaron de que había abierto el Mar Rojo. Pues no le podía endulzar el agua, no podía hacer que esas aguas volvieran buenas para tomar como se los mostró. Y así pasa con nosotros muchas veces. Nosotros pasamos por una dificultad y cuando estamos en otra dificultad se nos olvida que pasamos por una dificultad tremenda. Pero Dios estuvo ¿con quién? Con nosotros. O sea, Dios siempre ha estado con su pueblo. También dice en Éxodo 15:26, nos dice de la siguiente manera. 15:26, y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, vemos claramente que Dios le envió 10 plagas a quienes, a los egipcios, y murieron los primogénitos. Dice que Dios, esas plagas, hoy en día van a haber unas plagas, las últimas 7 plagas posteriores. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, sus estatutos, esas plagas no nos van a alcanzar a nosotros, sino que van a caer a los impíos, pero a nosotros Dios nos va a librar de esas plagas. Entonces, mi querido amigo y hermano, o sea, tenemos que tener confianza en Dios para este último tiempo. Lo que vemos que sucedió al pueblo de Israel en Egipto, y luego por el desierto, Dios les dice, vea, si ustedes se portan bien, si ustedes se manejan bien, si ustedes viven de acuerdo a las normas, las leyes y los estatutos, yo los voy a librar de esas plagas que vienen, si nos tocan a nosotros. Pero de todas maneras, Dios nos quiere librar de todo. Amén. El Dios, ese Dios que yo predico, es un Dios poderoso, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso y es un Dios de justicia. Él hace las cosas, Él nos dice, nos advierte, dice, no hagan esto, si nosotros lo hacemos, pues tocó. Que había asolado a los egipcios, él protegería, pero solo podrían experimentar el cumplimiento de esta promesa si se mantenían fieles a Él. Eso es lo que Dios dice, que nos mantengamos fieles. O sea, usted y yo debemos mantenernos fieles a Dios. Luego, entonces siguieron por el desierto. Ellos iban por el desierto, del camino hacia la Canaán celestial, y de pronto sintieron hambre. Se le acabó seguro la provisión de comida que habían traído de Egipto y todo eso. Y entonces comenzaron a sentir ¿qué? Hambre. Y entonces dice, partió luego de Din, esto lo encontramos en Éxodo capítulo 16, dice, partió luego, el versículo 1 dice, de Elim, toda la congregación y de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Siempre se iban contra Moisés y también contra Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente, la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Entonces vemos que la gente olvidaba rápidamente la poderosa mano de Dios,
que les había ayudado en el pasado, con las aguas, con el cruce del Mar Rojo, con todo. Ellos olvidaban ese problema común incluso entre el pueblo de Dios actualmente. Nosotros muchas veces, el pueblo de Dios sabe de dónde lo ha sacado, sabe de dónde lo ha traído. Por ejemplo, uno como pueblo de Dios que estuvimos en el mundo y aún siendo personas que queremos volver ¿a dónde? Al mundo. Y pasa eso muchas veces, pero Dios en su misericordia sigue teniendo compasión de nosotros y nos vuelve a traer a su iglesia con sus manos de amor. Toda persona a que se haya ido puede volver a la iglesia porque Dios es misericordioso. Entonces vemos claramente que Dios es grande, es poderoso y puede restaurar a las personas. Y vemos que muchas veces por eso muchas personas se retiran, porque o nos retiramos. Este servidor tuvo un retiro, pero Dios volvió y lo trajo. Y hoy en día estoy más confiado en quién, en Dios. No le estoy diciendo esto para que ustedes se aparten, no, nunca. Sino que Dios es misericordioso, así como era misericordioso ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice que ellos comenzaron a pedir ¿qué? Comida. Y que decían que cuando estaban en Egipto con las ollas de carne, que todo esto, que ellos estaban muy bien, que ellos estaban felices. Y esto ha ocurrido desde el principio. Desde el principio es importante notar que las tentaciones registradas en la Biblia suelen estar relacionadas con el alimento. Vemos en el jardín del Edén con nuestros primeros padres. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, ¿por qué pecaron? Miremos claramente que o Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, 15, 16 y 17 dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Miramos el relato capítulo 3, versículo 1, del 1 al 6, y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió, la serpiente del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le replicó a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Del versículo 6 nos dice, y vio la mujer que era el árbol era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el tal cual comió como ella. Entonces vemos que el apetito, el enemigo siempre ha tentado al hombre por el apetito. Esto ocurrió en el Edén, en la caída de Adán y de Eva. Y dice que del árbol prohibido comieron del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, vemos en Mateo capítulo 4, versículo 3, nos habla de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, versículo 3 nos habla de la siguiente manera. En Mateo capítulo 4, versículo 3 nos dice, y vino el gran tentador, o sea, ¿quién? Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Vemos que Dios, que el mismo Jesús, Dios hecho carne, vino a esta tierra, se hizo como uno de nosotros, y Satanás también, porque él decía que cuando viniera Cristo lo iba a tentar y iba a desbaratar el plan de salvación. Y Jesús tenía 40 días de ayuno, sin comer nada. Y entonces tuvo hambre, una gran hambre, porque ya tenía la hambruna. Entonces le dice el tentador, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú eres hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces Jesús le dijo muy claramente y resistió la tentación. Y no dijo a las piedras que se convirtieran en ¿qué? En pan. ¿Eh? Vemos claramente que Satanás ataca por el apetito. Entonces ellos tenían hambre en el desierto. Después de 3 días de haber partido, entonces ya tenían ¿qué? De 2 meses aproximadamente, tenían ¿qué? Hambre. Dice claramente, y la gente olvidaba todas estas cosas. Entonces, ¿cuántas veces dice aquí que Esaú, vamos a mirar en Génesis capítulo 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34 nos habla de lo siguiente. Génesis 25, 29 al 34 dice, 29 al 34 habla de un hombre llamado Esaú. Dice, y hizo Jacob un potaje
Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre de Edom. Y Jacob, o Edom, que esto quiere decir rojo. A Jacob respondió: véndeme de este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró, y venció a Jacob y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió, o sea, de las lentejas, y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú vendió la primogenitura por la comida. El Edén fue vendido, o sea, perdió el Edén Adán y Eva por la comida. El diablo quería hacer caer a Jesús por la comida. Hoy en día, nosotros por la comida estamos vendiendo la primogenitura, o estamos vendiendo la entrada al reino de los cielos. Queremos más comer que el reino de ¿qué? De los cielos. Y Dios les proveyó ¿qué? Maná. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces la desobediencia de Israel estuvo relacionada con la comida y la bebida? No es de extrañar que Moisés recordara a las generaciones posteriores el nombre, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En este relato de Éxodo capítulo 16, la gente pidió comida, pero no pidió cualquier clase de comida. Ellos hablaban de la carne, de la comida. Y en Números capítulo 11, que también nos habla de este mismo relato, dice que Dios les dio codornices y les dio maná. Pero vemos en Números capítulo 11 que estas personas, cuando Dios les envió las codornices en el desierto para que comieran, porque Dios no quería darles comida de carne, sino maná, pero ellos estaban fastidiados, dicen, de ver el maná, y no querían sino comer el maná, no querían comer maná, sino carne. Y dice que Dios les envió las codornices. Y mire lo que dice: y vino un viento recio, en Números capítulo 11, versículo 13, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento en un día de camino a un lado y a un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones. Mire qué tan glotones estos israelitas. Así hoy en día el pueblo es glotón y comilón de carne. Dice, la tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió. No le estoy dando el maná. El pueblo, y hirió Jehová al pueblo con una gran plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron el pueblo codicioso. En Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, 4, nos habla de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, versículo 6, nos dice de la siguiente manera: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hoy en día Satanás también está tentando a todo el mundo, a toda la gente, con la cuestión de la comida y más de la carne. Y dice que no, que con tal de que guarden los mandamientos, ya con eso, y que pueden comer lo que quieran. Si la palabra de Dios dice, no matarás, y aquí Dios no quería volverlos a la dieta original, quería volverlos verdaderamente a que comieran las cosas que Él les había dado. Pero muchas personas hoy en día, también como Jacob y como Adán en el Edén, quieren vender la comida, por el apetito, quieren vender la entrada al reino de ¿qué? De los cielos. Adán se arrepintió y está para el reino de los cielos, pero eso nos está hablando a nosotros hoy. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Dios ha salido que nosotros ya no debemos de comer ningún alimento carnívoro. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice, y Dios les dio instrucciones con el maná también para que guardaran el séptimo ¿qué? El séptimo día. O sea, vemos cosas que vienen del origen, o sea, de la creación de los cielos y la tierra. Viene el sábado y viene la alimentación. Dios no quiere que el hombre subsista a base de alimentos carnívoros o de animal. Dios quiere que vivamos acerca de alimentos de la tierra,
no animales. Entonces dice muy claramente, Dios usó la provisión sobrenatural del maná para mostrarles cómo guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Cada semana ocurría 4 milagros. Miremos que Dios no quería que comieran carne. Dios les proveyó carne, pero dice que se murieron todos los que comieron carne. Y dice muy claramente la palabra del Señor. Primero, Dios proveería una ración diaria de maná durante 5 días. Segundo, los viernes recibían una ración doble del maná, pues no les sería provisto el sábado. La ración la ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. No caía maná en sábado. Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios dijo, tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado. Entonces vemos claramente que la gente salía a recogerlo, y cuando salían a recogerlo, hubo personas que, desagradables, usted va a encontrar en el relato de Éxodo 16, que ellos salieron a recoger maná en el sábado, no lo encontraron. Otros, porque no recogieron maná el viernes, sino que salieron el sábado a recoger lo que fresquito, pero el sábado no cayó. Otros, en semana, para no salir como perezosos a recoger maná todos los días, entonces, ¿qué hicieron? Guardaron ese maná de la semana de los 5 días, se agusanó y hedió. Pero el maná que recogían el 6º día, la doble porción, no se agusanaba ni hedía. Y les dijo Moisés claramente, de la siguiente manera. Y ellos guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés le había mandado, versículo 24, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo. Para Jehová hoy no lo hallaréis en el campo. Muchas personas, nosotros cuando hablamos de esto, del sábado, nos dicen, entonces ustedes no pueden comer el sábado. La palabra de Dios dice que Dios les dio comida al pueblo de Israel en el desierto para que en el día sábado comieran. Nosotros no debemos de cocinar en sábado, pero debemos de calentar, o podemos calentar los alimentos. Debemos de tener la preparación desde el viernes para el sábado, y ya el sábado únicamente calentar y comer. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios dice que Dios dio codornices y maná al pueblo de ¿quién? De Dios. Y hoy en día nos da la dieta original, que nosotros debemos devolver a los productos de la tierra, no a comer animales, y a obedecer a Dios. Dios quiere obediencia en cada uno de quienes, de los seres humanos y del pueblo adventista, que es el que Dios le dio este mensaje tan maravilloso. Entonces Dios también lo siguió por todo el desierto y les dio agua de la ¿qué? De la roca. Esto lo encontramos en Números capítulo 17, versículos del 1 al 7. Y dice que la congregación siguió por el desierto y llegaron a un lugar. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo. Y volvieron otra vez y altercó el pueblo con Moisés. Siempre se dirigían a Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué me tentáis a Jehová? Y así el pueblo tuvo allí sed, y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Ya la sed, y eso, mejor dicho, por todo le decían, ¿por qué nos hiciste subir? Y eso eran recriminaciones ¿para quién? Para Moisés. Este hombre era un hombre santo, era un hombre verdaderamente, dice, pacífico, era uno de los hombres más pacientes. Y entonces vemos que entonces Dios le dijo, ve, Moisés, mira la roca, párate ahí en la roca, y con los ancianos del pueblo, y párate ahí para que ellos, y delante de ellos y del pueblo, entonces yo les voy a hacer salir agua. Y la nube se puso al pie de la roca. ¿Por qué no se puso Cristo en persona directamente, o como era el Hijo de Dios o el ángel de Jehová? Porque si hubiera perecido todo el pueblo. Pero entonces Dios le dijo,
él le dijo, ve, ponte a la roca, golpea la roca y ya le saliera agua a toda esta congregación. Y le salió agua de la roca. Él dice que Moisés hirió la roca y salió ¿qué? Agua, y bebieron toda la ¿qué? La congregación ¿de quién? De Israel. Dios les hizo salir, les volvió las aguas amargas dulces, pasaron por el Mar Rojo, les dio maná y les dio carne, pero Dios desagradó porque ellos quería volverlos a la dieta original, al pueblo de Israel, para que vivieran del maná, pero ellos les fastidiaban, entonces les dio carne, dice, pero como fueron tan glotones y comieron y comieron y comieron, entonces dice que aún estaban masticando la carne en los dientes y murieron. Y el pueblo que siguió vivo, pues siguió comiendo maná hasta que entraron ¿a dónde? Al desierto, y Dios les dio una porción para que la guardaran en el arca del pacto. Y eso hoy simboliza también el maná para nosotros, que es que nosotros también debemos de volver a la dieta original. Y luego pasaron y siguieron más y volvieron a tenerse y volvieron a acercar con el pueblo y Dios volvió a darles ¿qué? Agua. Dice, Moisés llamó al lugar Masa, que significa prueba, o sea, Dios volvió a probar al pueblo. Y Meriba, que significa rencilla, allá fueron las aguas de la rencilla. Y Dios quería poner a prueba y Dios, entonces dice aquí, esas dos palabras deberían haberles recordado que no debían poner a prueba a Dios, ni reñir con él. Vemos que ellos riñeron con él. Y esto lo encontramos en Hebreos, capítulo 3, 7. Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. Pablo le recuerda al pueblo de Israel en aquel entonces y hoy al pueblo de Israel espiritual que no endurezcamos nuestros corazones, que obedezcamos ¿a quién? A Dios. Debemos de tener mucha cuestión en la obediencia. Y dice el versículo 15, entre tanto que si dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Entonces vemos que el Señor invita al pueblo de hoy también a que no endurezcamos nuestro corazón. Todo lo que se escribió para el pueblo de Israel es para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos vivir. Entonces las vivificadoras corrientes de agua, dice, pudieron que el pueblo bebiera. El agua es símbolo de vida, ya que sin ella no hay vida. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan agua. Nosotros mismos estamos constituidos por un 60% de ¿qué? De agua. Incluso nuestros huesos están en parte compuestos por ella. Vemos claramente, Dios se preocupaba por sus necesidades y de que podía les mostraba que podían confiar en él. Pero de nuevo era necesario que fueran obedientes. O sea, Dios, todas las cosas para que fueran obedientes y se recordaran de a dónde, qué había hecho él constantemente por ellos, pero el pueblo de Dios seguía en desobediencia. Vemos aquí muy claramente que Dios se preocupaba por sus necesidades y de que podían confiar en él, pero de nuevo era necesario que fueran obedientes. Muchos siglos después, Pablo recuerda a los creyentes que la experiencia de los israelitas en el desierto fue única. Cristo mismo no solo guió, sino que también les proporcionó agua, como vemos claramente, y en Salmos capítulo 78, 15 y 16 nos habla de esto, que Dios les proveyó agua al pueblo de Israel y nos recuerda a nosotros. Y en 1 Corintios 10, 4 nos habla en el Nuevo Testamento que la roca que los guiaba era ¿quién? O que la roca que de 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Entonces vemos que la roca es Cristo, o sea, que el que guiaba al pueblo de Israel es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Muchas personas hoy en día dicen que el Dios del Antiguo Testamento era más misericordioso que el Dios del Nuevo, que era más soberbio que el Dios del Nuevo Testamento, sabiendo que es el mismo Dios. Y vemos las misericordias de Dios, el pueblo. Solamente que Dios pide obediencia, tanto para el pueblo de Dios de antaño, o el Israel de antaño, como para el Israel espiritual de hoy en día. Pide obediencia. Entonces dice, para ellos Cristo era la fuente de vida y el dador de la vida eterna. Así como una roca es firme, Dios guió a su pueblo con seguridad. Podemos confiar en
en él, porque no dejará de cumplir sus promesas. O sea, Dios no deja de cumplir las promesas ¿de quién? De él. Entonces vemos que Moisés venía por el desierto, y cuando él venía del desierto, en el desierto, entonces antes de cruzar el Mar Rojo y antes de salir de Egipto, cuando él venía por el desierto para sacar al pueblo de Israel de Egipto, dice que la mujer tuvo que circuncidar a uno de los hijos de él, el menor, que no había sido circuncidado porque Jehová iba a matar a Moisés. Pero la mujer circuncidó. Entonces, Moisés, viendo todo esto, volvió a enviar a la mujer hacia su suegro, a Jetro, y él vino solo con Aarón ahí, a donde estaba ¿quién? El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Luego, cuando ya venía Moisés por el desierto, entonces su suegro lo visitó y vino con su esposa y con sus 2 hijos. Y entonces dice, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 18, versículo 1. Y cómo Jehová había sacado a Israel del pueblo de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, mujer de Moisés, después que él envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, forastero he sido en tierra de ajena. Y el otro se llamaba Eliezer. Este fue el que fue circuncidado en el desierto, cuando venían en el desierto, o cuando venían a encontrarse con el pueblo de Egipto. Porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces, vemos claramente que Jetro vino a él y entonces le trajo su esposa. Jetro, viendo la misericordia de Dios y cómo había sacado el pueblo de Egipto de allá, el pueblo de Israel de Egipto, entonces dice que alabó a Dios y dijo, ahora veo y reconozco que Dios de ustedes, el Dios verdaderamente es Dios, es este. Y dice que sacrificó animales, Jetro, a Dios, al Dios verdadero. Y dice que el pueblo vino y cenó con el suegro de Moisés y con Moisés. Entonces vemos claramente que cuánto vale un testimonio de un verdadero hijo de Dios, de Moisés, y cuánto vale el testimonio de un verdadero hijo de Dios en este tiempo, para que la gente verdaderamente crean en el verdadero ¿qué? Dios. Vemos que Moisés sacó el pueblo de Ayón. No fue Moisés, fue Dios, pero Moisés era el líder visible que Dios tenía para que confiaran, y tenían que confiar en ese líder. Por eso vemos claramente que, y viendo Jetro todo esto, entonces dice que alabó a quién, al Dios de qué, de los cielos. Y vemos aquí claramente que Jetro vino y le dijo, y oyó hablar de la asombrosa liberación de Israel por parte de Dios. Él vio todo esto. Esto lo podemos encontrar en este relato, en Éxodo. Y vemos claramente que Éxodo 10, 18, 10 y 11 dice de la siguiente manera. Éxodo 18, 10 y 11. Éxodo, esto lo encontramos en Éxodo 18, 1 al 27. Y en Éxodo 18, 8 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 18, 8. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo lo había liberado Jehová, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y entonces ya entró y sacrificó. Pero al otro día se levantó Jetro y vio a Moisés sentado hacia el pueblo, y todo el pueblo venía a él, y dice que él juzgaba todos los asuntos del pueblo y se los encomendaba a Dios, y Dios le resolvía el problema. Pero Jetro le dijo, esto lo encontramos en Éxodo capítulo 13 al 26. Y entonces vemos que entonces Jetro se puso a observar a Moisés y le dijo, oiga, pero esto no está bien lo que usted está haciendo, Moisés. Yo le voy a dar un consejo. Usted solo va a desmayar con este pueblo. Si usted sigue juzgando a este pueblo solo y todos vienen a usted se va a cansar, y el pueblo también. Entonces más bien ponga personas. Mire lo que dice, y entonces enseñaré, dice, oye ahora mi voz en el versículo 19.
Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Y además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos jurarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán las cargas de sobre ti, y las llevarán ellos contigo. Entonces Dios puso esto. O sea, y Dios habló por medio de ¿quién? De Jetro, un hombre que no era hebreo, pero que Dios le dijo, le dio esta sabiduría para que le diera a quién, a Moisés. Y Moisés oyó la voz de quién, de su suegro, y puso personas que estuvieran con quién, gobernando su pueblo. Puso príncipes, puso ancianos, puso de todo para que gobernaran de 50, de 100, de 10 y de miles, para que ellos gobernaran el pueblo y juzgaran. Pero dice que estos hombres eran personas, como se dice, bien, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10 miles. Dice muy claramente que eran eran hombres de ¿qué? De virtud. Como cuando la iglesia creció en el Nuevo Testamento, dice que cogieron a hombres llenos del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Hoy en día, en la iglesia también, la iglesia adventista es una iglesia organizada. Y vemos que la iglesia adventista tiene también, está dividida en la asociación general, divisiones, uniones y todo, en todo. Pero hay algo que está ocurriendo hoy en la iglesia adventista del séptimo día. No están cogiendo o no están ejerciendo los cargos personas verdaderamente de qué, que tengan las características de una persona llena del Espíritu Santo y que sea hijo de Dios. Y que verdaderamente esté por el pueblo de Dios, porque como lo he dicho, en la iglesia el que no esté en la rosca no puede ser líder. Y no lo ponen como líder, porque no quieren obedecer a Dios. Hoy en día el pueblo está rebeldizado. Por eso tenemos que mirar bien la lesión. Y eran personas, porque vemos que aún en ese pueblo hubieron personas también rebeldizadas, de los príncipes, de los líderes, porque el diablo ataca a los líderes. Pero hoy en día muchas personas están en el liderazgo por rosca, no como en este tiempo, porque vemos claramente que Moisés, Deuteronomios 1, 9 al 18 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 1, versículo 9 al 18. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo yo os hablé, o sea, cuando ya Moisés iba a entrar a la tierra prometida, que no pudo entrar, el pueblo de Dios iba a entrar, entonces dice, yo solo no puedo llevarla. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Y Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como hoy os ha prometido, como llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos. Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo ponga por vuestros jefes. O sea, Jetro le dio este consejo, pero este consejo era de ¿quién? De Dios. Y Moisés no fue que los escogió, le dijo al mismo pueblo, escojan entre ustedes. Entre ustedes. Hoy vemos en juntas de iglesia que en el mismo pueblo es el que elige, pero como el pueblo a veces corre el peligro de que no estudian ni la Biblia y ponen a cualquier persona. Hoy en día son hombres y mujeres en la iglesia. Anteriormente eran hombres, hoy en día ponen a mujeres como líderes en cargos. Pero los ancianos no eran mujeres, eran hombres. Hoy en día quieren poner ancianas en la iglesia y quieren poner pastoras. Esto no es así. Tenemos que mirar la historia de la iglesia del pueblo de Israel y de la iglesia del pueblo primitivo, y tenemos que mirar hoy en día del espíritu de profecía a ver si Dios
aprueba por medio de Elena G. White mujeres ordenadas como ancianas o pastoras. No es así. Pero el pueblo y pastores y personas quieren poner a personas ancianas y mujeres ancianas y hombres y mujeres pastoras. Pero eso no es. La iglesia de Dios no hace eso. Pero hoy lo quieren hacer. Entonces, por eso les digo, el liderato hoy es muy diferente al pueblo de Israel en cuanto a esto y a la iglesia primitiva. Hoy la iglesia está rebeldizada y desobediente. Dice que Dios no enviará las plagas al pueblo de Israel si son obedientes. Si somos desobedientes, el pueblo de Dios, que hoy conforma el pueblo de Dios, si siguen de rebeldes, van a sufrir las plagas, las últimas 7 plagas posteriores. Entonces vemos claramente, mi querido amigo y hermano, que tenemos que mirar bien cómo es. O sea, la iglesia debe ordenar personas verdaderamente consagradas, personas que verdaderamente teman a Dios y que sean temerosas ¿de quién? De Dios, como lo dice en Deuteronomio. Miremos lo que sigue diciendo en Deuteronomio. Dice, dadme entre vosotros. Y me respondieron y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces vemos que eran hombres, dice muy claramente, expertos, varones sabios, con la sabiduría ¿de quién? De Dios, y expertos que conocían. Hoy en día ponen una persona porque lo bautizan y lo meten de una vez y no lo entrenan, ni le dan estudio, ni le dan nada, y lo ponen como... Y entonces viene y trae árboles de Navidad, trae todas las construcciones de Babilonia, y entonces el pueblo de Dios es alcahuete, y le dejan hacer todo esto en la iglesia. Entonces vemos que muy claramente Dios nos está hablando. Entonces vemos cómo es que deben de ser las personas que son verdaderamente y que conozcan las doctrinas hoy en día de la iglesia. Porque es que muchas veces sacamos este estudio y lo tiramos así, pero no miramos verdaderamente cómo es lo que Dios dice. Y entonces le dice, hermano, si usted quiere hacer las cosas así, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hombre, entonces Moisés no hubiera podido hacer eso, ni tampoco hubiera podido hacerlo en el tiempo aquellas personas que pusieron a estos líderes. Que con el tiempo Dios fue mostrando también. Entonces, por eso, hoy en día, por eso la iglesia está como está, en una apostasía tremenda. ¿Por qué? Porque ponen personas, no como dice Dios, sino de acuerdo a conveniencia o por la rosca. Entonces, Jetro le dio este consejo a Moisés, y Dios nos da este consejo a nosotros también, hoy en día, que pongan hombres, y pues la iglesia como líderes, no ancianas ni pastoras, las mujeres como líderes que las ponen de ministerio femenino, de todas esas cosas que hay en la iglesia, o de diaconisas, ministerio de diaconisas, pero que sean consagradas y que vistan y vivan a la norma y que hagan las cosas como Dios dice y que sean casadas y los ancianos sean casados y los pastores sean casados. Pero hoy en día ponen ancianos, pastores y diáconos solteros cuando Dios dice, y diaconisas solteras cuando Dios dice que el diácono, la diaconisa debe ser casada y el pastor y el anciano deben de ser casados, maridos de una mujer. Y la mujer ser mujer de un hombre. La diaconisa, casada. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice el pan y el agua. ¿El pan y qué? Y el agua. Vemos que el Dios que nosotros estamos estudiando dice que endulzó las aguas, que les dio codornices y maná, pero a los que comían las codornices dice que murieron. Agua de la roca, porque Dios no quiere que nosotros comamos carne hoy en día tampoco. Agua de la roca, volvió y le dio agua. Le dijo, hiere la peña, y Dios, Jesús, el ángel o la nube se hizo atrás de Moisés y golpeó y salió agua. Jetro le dio un buen consejo. Hoy este consejo sigue para la iglesia organizada, pero verdaderamente hagamos las cosas como Dios manda, no por conveniencia, o porque este me sirve, o porque este está con las ideas mías. No, el pueblo de Dios debe juzgar. Y debe juzgar correctamente. Puede ser de aquí, puede ser rico, sea pobre, o sea como sea, o que no tenga estudio, o que tenga estudio. Si Dios, verdaderamente que sean hombres dirigidos por Dios. El pan y el agua de vida, o sea, Dios dice muy claramente en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11.
Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los ¿qué? De los siglos. ¿Quiénes hemos alcanzado los fines de los siglos? Nosotros. Dice muy claramente. Pablo explica que todo lo que le sucedió a los israelitas quedó registrado a fin de que sirvieran como ejemplo y advertencia para los seguidores de Cristo y los ayudara a evitar los mismos problemas, es decir, para que aprendieran de esas experiencias. Se trata pues de una instrucción pertinente para que vivamos en el fin de los tiempos. Dios da a su pueblo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es dado a quién, al pueblo, para fortalecer a los creyentes con poder, amor y dominio propio. Como les digo, muchas veces ponen la persona, porque yo me he oído hablar con pastores que dicen que uno no tiene que tener dominio propio. Que eso no, el dominio propio, Cristo lo tenía. ¿Y por qué Adán y Eva perdieron el paraíso? Porque no tenían dominio propio. Hoy en día, muchas personas que están en cargo de líder no tienen dominio propio. Por eso son líderes que no se pueden seguir. Por eso tengo que mirar la palabra del Señor, a ver si ese líder, ese pastor, está de acuerdo a la fe de la palabra de Dios. Si veo un líder poniendo un árbol de Navidad, ¿ese está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O es un líder para seguir? No. Si está haciendo mimos y muñecos, una maestra de niños enseñándole con muñecos, haciendo un Jesús peludo y una cosa así, que eso es idolatría, y enseñándole la idolatría de los niños. Por eso hoy la iglesia está como está, porque ponen las personas y los niños van creciendo y las niñas van creciendo y siguen que maestras, claro, como les enseñaron lo mismo, entonces los siguen enseñando lo mismo a los niños y a las niñas. No están de acuerdo a la palabra del Señor. Que la palabra de Dios dice: no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y ponen a maestras hoy en día a hacer lo mismo. Y a contarle cuentos que con la abejita y que con ilustraciones que yo no encuentro. Y haciendo que cruces y todas estas cosas en la iglesia. ¿Están de acuerdo a la voluntad de Dios, líderes así? No están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ustedes podrán decir: Rafael, que está publicando este video, es un fanático. No es un fanático. Claro que me pueden decir así. Si quieren, no me enojo. Pero porque a mí me lo han dicho en la cara, allá en la iglesia, fanáticos, me han dicho de todo, extremista. Pero Dios está hablando. Dios es el que dice muy claramente que los líderes deben de ser llenos del Espíritu Santo. Dios dice el pan y el agua. Cristo es el pan, Cristo es el agua de vida. Dice la palabra del Señor. Y entonces dice que debemos tener dominio propio. Dice que a fin de que puedan tomar decisiones correctas y seguir sus enseñanzas. Jesucristo es la fuente de la vida. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 14, versículo 6, dice de la siguiente manera. Juan 14, 6 dice, miremos lo que dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por qué. Por mí, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que los hombres, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, un cuerpo santo, vivo. Dice, en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de tener dominio propio, y debemos de no perder el reino de Dios por la comida. Hoy en día muchas personas van a perder el reino de Dios por la comida y por la bebida, por beber Coca-Cola, bebidas negras, tinto. Sabemos, he subido temas acerca del tinto, de la Coca-Cola, todo eso que es un dañino para el pueblo de Dios, para el pueblo que quiera ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Todo eso lo he subido por medio de este canal. Porque eso está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. No beber mistura o bebidas negras. El té, el Vive-100, todas esas cosas, el Suntea, todos esos son, o Pleiktore, todas estas cosas, son alimentos que hacen daño a a la salud. Y muchas personas han sufrido por estas cosas, el chocolate, todo eso.
Y Dios es la fuente del agua. Entonces nosotros debemos tomar agua de vida, o sea, agua de la palabra de Dios. Y ser santos. Vuestro culto, dice la palabra del Señor. En el versículo 2 nos dice de la siguiente manera, ahí donde estamos estudiando, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice de la siguiente manera. El versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde encontramos nosotros la voluntad agradable y perfecta de Dios? En los escritos, en la palabra de Dios y en el don profético. Ahí me enseña cómo uno debe de comportarse con este cuerpo, en este mundo, qué le puede echar y qué no le puede echar a este cuerpo, qué puede comer y qué puede beber, cómo puede vivir y cómo puede hacer. Debemos tener dominio propio. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso dice la palabra del Señor. Y Dios nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Lo dice muy claramente en 2 Timoteo 1:7. Entonces vemos claramente, mis queridos amigos y hermanos, que tenemos que tener la fuente de la vida. La fuente de la vida es la palabra de Dios. Porque Dios es Cristo, es vida, dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:7-15, narrando acerca de lo que Él es. En San Juan, capítulo 4, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. 4:7 dice, 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua a Jesús y le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí porque cuando las 10 tribus de Israel fueron esparcidas, entonces fueron personas, el rey de Asiria mandó personas de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas de aquel entonces, y los mandó ¿a dónde? A habitar en las ciudades de quién, de las 10 tribus de Israel. Pero venían leones y osos y se devoraban a estas personas. Entonces mandaron a decir al rey de Siria. Entonces el rey de Siria les mandó que sacerdotes para que los instruyeran. Ellos fueron instruidos por sacerdotes en la ley de Dios, pero ellos solamente sacrificaban a los dioses de ellos, sino que sacrificaban a Dios. Por eso el pueblo judío no la iba con este pueblo. Pero Jesús vino a dar vida eterna y vino a dar agua a todas y cada una, que es el agua de vida. Jesús le dijo a la mujer, si tomares del agua que yo te daré, en ti no tendrás volver a tener sed. Ella le dijo, dame de beber. Y él le dijo, tráeme a tu esposo. Él le dijo, no tengo esposo. Dijo, 5 maridos he tenido y ninguno de ellos tu esposo. Ella salió y se fue y le dijo al pueblo y le dijo, vea, he visto al Mesías. Y el pueblo vino y miraron y verdaderamente la ciega estaba allá, o sea, con los samaritanos. Eran hombres que verdaderamente iban a creer. Nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, creemos que en todas las religiones hay hijos de Dios y que deben de beber de esta agua, de esta sana doctrina, de la palabra de Dios. Deben de beber de los 27 o 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Deben de beber del sábado, deben de beber del santuario, deben de beber de la reforma por salud, deben de beber de todas las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y entonces Cristo los llevará al reino de los cielos. Debemos de preparar el pueblo para el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Debemos de dar de beber la sana doctrina. Cristo vino a dar de beber la sana doctrina. Él es la sana doctrina. Él es el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Yo soy, dice Cristo, la verdad, el camino, la verdad. Y el que beba esta agua, el que beba el agua de la palabra de Dios, será purificado, será limpio y emblanquecido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi querido amigo y hermano, y dice en Juan 6:31 que también les dijo acerca del pan. En Juan capítulo 6, versículo 31 nos habla de la siguiente manera. La palabra de Dios es muy clara. 6:31 nos dice de la siguiente manera. 6:31 nos dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan del cielo? Que ese pan que cayó
en el desierto simboliza ¿a quién? A Cristo. Y vemos, mi querido amigo y hermano, que aunque todos pasaron por la roca y aunque todos estaban ahí, muchos de ellos no fueron obedientes a la palabra de Dios. Hoy en la iglesia adventista hay muchos que no quieren obedecer, no quieren ser lavados con la palabra, no quieren ser lavados y emblanquecidos con las doctrinas sanas de la iglesia adventista del séptimo día. Pero muchos que están afuera, sí que anhelan y anhelan esta gran verdad. Yo era de afuera, yo era un católico romano. Encontré esta agua de vida, a Cristo y sus enseñanzas, su palabra. Y hoy en día la cena tiene que ver con el pan. Cristo, en la cena comemos el pan, pero Cristo quiere darnos el maná, quiere con la enseñanza de la Reforma Pro Salud y con todo que seamos santos y que vivamos una vida perfecta en Cristo Jesús. La samaritana dice, descubrió que Cristo, la profecía ofrecía algo que obtendría. En Juan 6:35 Jesús dice, de cierto, dijo, se identificó 3 veces con el pan de vida. Así como el maná, dice aquí muy claramente, así como el maná en el desierto era pan del cielo, el agua de la roca es el regalo de que Cristo para satisfacer la sed. Cuando uno llega con sed a la palabra de Dios, encuentra el refrigerio. Yo encontré la paz en Cristo a través de su palabra. Bebí del agua y comí del pan. Cristo es el verdadero pan. Creamos en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Es el que venía y a libertar el pueblo y que viene por segunda vez después de que caigan las 7 últimas plagas y tú y yo seamos librados. Entonces nos llevará al reino de los cielos. ¿Tú quieres participar del reino de los cielos? Bebe del agua de la vida, bebe la palabra. Y cree a Jesucristo, que fue el que dio la inspiración por medio del Espíritu Santo y el maná para que tú y yo hoy podamos, porque el maná simboliza a Cristo. El maná es el cuerpo de Cristo y es la cabeza de la iglesia, porque una cabeza, un cuerpo sin cabeza no tiene nada. La cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo te dice que obedezcamos. Somos salvos por gracia, pero Él tiene un mensaje y se lo ha dado la iglesia adventista del séptimo día. Poco después del incidente en el agua, las naciones se enfrentaron a un nuevo peligro, o sea, la nación de Israel. Los amalecitas, esto lo encontramos en 17, 8 al 16, en Éxodo, capítulo 17, 8 al 16, donde nos habla acerca de que los amalecitas querían destruir al pueblo de ¿quién? De Israel. Y Dios y Moisés le dijo a José, mira, levántate y ve y pelea con este pueblo. Y él subió a una cumbre, dice el relato bíblico, subió a la cumbre y él alzaba las manos. Él alzaba las manos, ¿quién? Moisés. Y cuando Moisés, esto lo encontramos en la guerra con Amalec, y entonces Moisés alzaba las manos, y entonces el pueblo de Israel, cuando él bajaba las manos, prevalecían los amalecitas. Cuando él subía las manos, entonces prevalecían el pueblo de Israel. Los ayudantes que iban con él se sostuvieron las manos, y así ganaron la batalla, ¿quién? El pueblo de Israel. Los líderes de la iglesia, para ganarle la batalla al diablo, deben de sostenerse las manos los unos a los otros, pero con el poder del Espíritu Santo y con la obediencia a la palabra del Señor. Y entonces así ganaremos la batalla. Porque si somos desobedientes a la palabra de Dios, pueden haber los líderes que sean, pueden tener el conocimiento que quieran, pueden tener los estudios que quieran, pero si no están llenos del Espíritu Santo, el pueblo de Dios no puede avanzar. Pero Dios lo hará avanzar, porque está en la iglesia de Dios. Y la hará avanzar de una manera u otra. Como ustedes, los líderes, hoy en día quieren llevar el barco, Dios dice que tiene una manera de llevar el barco que ustedes mismos se sorprenderán. Pero Dios quiere líderes verdaderamente, Iglesia Adventista quiere líderes santos, perfectos, en Cristo Jesús, con un carácter como el de Cristo y enseñanzas verdaderas como las de Cristo. Miren lo que sigue diciendo aquí. Los amalecitas, una tribu feroz y belicosa,
los atacaron. Y los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni de su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar su poder y las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios, y fueron tema de burla para los amalecitas. Hoy en día, en la iglesia adventista y las personas que quieren ser santas son tema de burla, tanto afuera como adentro, por los mandamientos de Dios. Pero Dios dice que no importa, que no temamos, que Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar a pasar por las 7 últimas plagas postreras. Si pasamos vivos, Él nos va a ayudar. Los amalecitas trataron de destruir al pueblo de Dios para este último tiempo. Las religiones se van a unir. Babilonia la grande, la ramera, la madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana, las hijas, las que guardan el domingo, para perseguir el pueblo de Dios. Y van a querer destruir el pueblo, pero Dios no lo va a permitir. Al pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Amén, querido pueblo adventista. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, su misericordia todavía las llama al arrepentimiento. Mas, sin embargo, Dios, así como a los amalecitas les dio oportunidad que se arrepintieran, hoy está llamando a las iglesias de Babilonia, a la madre y a sus hijas, a que se arrepientan. Y Dios está llamando a su pueblo adventista, que está una gran multitud metida en el pueblo adventista, a que también se arrepientan. Para que no les pase como les pasó al pueblo rebelde, porque la multitud rebeldizó al pueblo de Israel. Hoy en día la multitud que está en la iglesia adventista quiere rebeldizar el pueblo de Dios, pero los que verdaderamente creemos en Cristo, como Moisés, no nos vamos a dejar rebeldizar, ni vamos a poner árboles de Navidad, ninguna cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, ni cruces, ni nada de esas cosas. Porque la palabra de Dios me dice que los 10 mandamientos, si los obedecemos, podemos llegar a heredar la vida eterna. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, si te ha llegado a tu corazón y quieres ser un verdadero líder o quieres ser verdaderamente un hijo de Dios que vaya para el reino del cielo, comparte este video. Dalo a conocer. Compártelo con todos los contactos de tu celular. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos repasos de lección. Que Dios te bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Hemos visto en esta lección que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo es el mismo. Eres Cristo Jesús, el que quieres que verdaderamente seamos obedientes y vivamos un evangelio, una doctrina sana, y que podamos, Señor, prepararnos para el reino de los cielos, que no cambiemos el reino de Dios por un plato de comida o por un plato de carne, sino que verdaderamente comamos el maná, el pan, y que creamos en las doctrinas y en tu palabra, y seamos y podamos, Señor, creer en Cristo verdaderamente como tú nos dices, y ese pan que tú nos das. Padre misericordioso, gracias por tu grande amor y misericordia. Perdona nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.